Hola, ¿cómo están amigos de Miedo 867? Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a un episodio más de su canal, el canal Miedo 867, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, para todo el mundo, lugares tan lejanos que jamás. Fíjense, me salió ahí que nos miran en Islandia, paisajes tan bonitos. Y bueno, pues me sorprende la cantidad de gente que nos puede ver por allá. Son poquitos, pero digo, pues oye, vives en Islandia, tierras vikingas y están viendo mi 867, seguramente tapaditos, pasándola bastante chido. Y bueno, muchas gracias a todos. Quiero mandar un saludote a nuestro amigo Heriberto Ansúrez Torres. Un saludo, fíjense lo que son las cosas de familia. Me habló su hijo Alexis y me dijo, amigo Francisco, ¿puede mandarle un saludo a mi papá? Pues claro que sí, hermano, claro que sí. Y él me dice, su papá fue el que me lo recomendó. Pues qué más sido que la familia se una a escuchar historias. Y yo les digo, son historias de ustedes, simplemente pues un servidor nada más las cuenta. Un saludote hasta allá, cuídense mucho. Llegapista Morelos, creo, no sé cómo se menciona, pero pues bueno, pues qué chido. Tierra de mucha historia, de lugares, bueno, pues un estado de gente como Zapata o como, bueno, gente más reciente, Franco Escamilla. Entonces, pues imagínense, un saludo para todos ustedes. La siguiente historia, raza, ocurrió en Matamoros, Tamaulipas. Esto pues está medio bizarrón, pero bueno, pues es gente que cuando viajas de un lugar a otro, yo les voy a decir, gran parte de las fronteras de México, pues la mitad es gente que es oriunda de ahí y la otra mitad es gente que viene de otros lugares. De hecho, sí les voy a decir esto, aquí en Nuevo Laredo, bueno, no sé, creo que en muchos lugares de frontera, y no es entrar en una controversia, hay cierta xenofobia. Aquí en Nuevo Laredo sí la hay, bueno, y también les voy a decir por qué, porque es muy común. De hecho, vimos un video que se publicó hace poco, pero esto creo que fue en Ramos Arizpe, Coahuila, ¿verdad? Pasa de que, bueno, pues viene mucha gente de fuera y a veces hay gente que trae malas costumbres, ¿verdad? O llegan con otras ideas. Y bueno, yo sí les voy a decir, al lugar que fueres, haz lo que vieres. No puedes llegar, no sé, de donde seas tú, ya sea no sé, de Veracruz o de la Ciudad de México o de Hong Kong, ¿verdad? No puedes llegar a Ciudad Juárez a hablar mal de Ciudad Juárez. No puedes llegar no sé, de la Ciudad de México a hablar mal de Matamoros. No puedes llegar de Guadalajara a hablar mal de Toluca. O igual no puedes llegar, hagan de cuenta, yo soy de aquí de Nuevo Laredo, y hablar mal de Monterrey, pues allá voy a trabajar, se me haría una verdadera falta de gratitud. Pero sí hay ocasiones que raza que digan, no, es que nosotros somos mejores, y que trabajamos más. Bueno, ahí es donde empieza el problema y hay cosas que se pueden evitar. Yo sí les voy a decir algo, aquí en Nuevo Laredo, yo sí les digo, cuando alguien hace un comentario así, obviamente uno entiende porque estás de los dos lados. Pero bueno, siendo honestos, aquí en Nuevo Laredo, bueno, pues la ciudad prácticamente nadie es de aquí. Hasta los fundadores no eran de aquí, eran de Laredo, Texas. Entonces, pues imagínense. Pero sí pasa que mucha gente que viene de fuera, de otras ciudades, pues llegan a una ciudad y en lo que se establecen rentan lugares, ¿verdad? Y esto le ocurrió a una familia de Matamoros, que actualmente, bueno, pues son discretos, no quieren decir su nombre, y estuvieron viviendo en unos apartamentos en el centro de Matamoros. Esperemos esta historia les guste. Hola amigos de Miedo 867, señor Zamora, quiero contarles algo que nos ocurrió de niños. Nosotros somos pues, ahí cerca de Jalapa, estoy hablando de como una hora de Jalapa, y cuando teníamos, bueno, como yo tenía como 6 años, mi hermanito tenía 2, y bueno, mi hermanita acababa de nacer, ¿verdad? Éramos 3. Mis papás, bueno, pues yo sí recuerdo que yo era el mayor, me recuerdo que vivíamos muy amolados, o sea, mi papá siempre fue muy trabajador hasta la fecha, y bueno, pues ahí donde vivíamos no había progreso por ninguna parte. Así que mi papá vende todo lo que tenía, todo lo que teníamos.
y nos vamos, ¿verdad? Él tenía, bueno, tenemos familia aquí en Matamoros que habían venido antes. Y bueno, pues nos venimos, ¿verdad? Pero cuando llegamos, obviamente mi papá, pues quería privacidad, ¿verdad? Porque mis primos ya eran adolescentes, no se portaban muy bien y bueno, pues mi papá lo que hace es, con el poco dinero que tenía, buscar de inmediato dónde establecernos y da la casualidad de que, bueno, pues anduvimos buscando y mi papá quería, pues, vivir en un lugar mejor, así de simple. Y bueno, resulta que encontramos un apartamento. Bueno, es un edificio de apartamentos, bueno, pues no sé cómo decirlo, vecindad de apartamentos. Pero, pues mi papá pregunta y mi mamá, yo me acuerdo que andábamos en la calle buscando. Y ellos dicen, no, miren, la administradora, la señora de ahí decía, miren, hay una casa, pero esa casa nadie dura ahí. Y les dice a mis papás, pues no sé ustedes, pues si tienen creencias o no, dicen que en ese lugar pues pasan cosas y la renta en ese entonces estaba creo que en 2,000 pesos y ese departamento pues era una casita, un departamento, pues traía una sala, dos recámaras y una cocina con el baño ahí, ¿verdad? Y bueno, pues nos dicen, esa se renta en 1,200. Cuando la vemos, pues vaya, decimos, está muy bien. Para empezar, donde vivíamos, pues ni siquiera estaba pavimentado. Estábamos en una colonia bien, céntrica prácticamente. Y bueno, pues la casa tenía mosaico, tenía persianas de madera. O sea, pues imagínense, totalmente diferente todo. Mi mamá inmediato le dice a mi papá que sí, que vaya, que lo rentemos. Y bueno, se renta, ¿verdad? La casa. Y bueno, nomás nos dicen así, nos dice la señora. Yo me acuerdo que, pues estaba niño, ¿verdad? Pero le dicen a mis papás, se paga la renta y depósito. Y dice, si usted quiere retirarse algo o si cancela, no se regresa el depósito, ¿verdad? Así era una garantía, ¿verdad? Y ella dice, pues estamos en el centro. Esa casa en un mes la habían rentado 3 personas. Estás hablando de que pues era más que obvio que era por algo, ¿verdad? Pero bueno, pues cuando le decimos que sí, entramos y vimos todo muy bonito. De hecho tenía cocina integral y pues cosas así que uno no estaba acostumbrado. Empezamos a ir por las pocas cositas que teníamos. No teníamos ni siquiera muebles. Mi papá ese día vamos ahí a unos bazares, ahí gente que tenía venta en su casa y compra 2 colchones, me acuerdo, 2 colchones grandes, uno para mis hermanos y para mí y otro para él con mi mamá, ¿verdad? Y cuando vamos llegando a la casa, porque nos los llevan las personas, nos dice pues, una vecina que sale, ay, buenas tardes, pues, vivimos aquí, y nos dice, van a rentar ahí, y sí, pues le dicen mis papás, y dicen, ay, no es por meterle miedo, desde ahí ya siente uno, ¿verdad? Y yo estaba oyendo todo, estaba chiquito, y digo, pues ya nos están metiendo miedo. La gente ahí no dura, diga, porque pues es que oyen ruidos en la noche. Y hay gente que ha dicho que ha visto niños chiquitos llorando o los mira, pues, haciendo cosas, y que se aparece una niña y que se aparece un niño. Y obviamente, pues, te dicen eso y uno como niño, pues, te zurras del susto, ¿verdad? Y luego les voy a decir esto, mi papá no creía en nada de esas cosas. Él decía que, bueno, mi papá siempre fue una persona que él fue muy pobre de niños y nosotros éramos pobres. Él decía que fuera más todavía, que había días que no tenían comida. Pero él dice, yo no creo en nada de esas cosas. Y mi mamá sí. Mi mamá decía que, bueno, pues que las brujas, que los nahuales, que los cheneques, que los duendes y cuánta cosa. Y mi papá sí las regañaba, le decían, esas son cosas que no son de esta época y que son, pues, inventos de la gente. Y bueno, pues pasa de que obviamente nos quedamos los primeros días. Obviamente mi papá cuando nos habíamos ido de Veracruz vende todo, traía algo de dinero. Yo sí me acuerdo que traía dinero, estuvimos ahorrando para irnos y aparte él vende todo, vendimos unos animalitos, vendió muebles, vendió todo, ¿verdad? Y resulta que bueno, pues dice, ya llegamos a la casa, compramos los colchones, vamos a comprar mandado. Imagínense, fue nuestra primera vez
que fuimos a un supermercado. Mi mamá estaba fascinada por la facilidad de cosas. Mi papá estaba asustado por los precios de la comida, porque él decía, allá en Veracruz había mucha comida, ¿verdad? Pero pues acá estaba muy caro, pero bueno, llegamos a la casa y me acuerdo bueno, pues no teníamos refrigerador. Resulta que, bueno, pues, teníamos una hielera de esas de tienda de conveniencia, teníamos dos, y mi papá compra hielos y ahí pone pues un poco de comida. Le dice a mi mamá que al día siguiente iba a buscar, pues aparte de buscar trabajo, que iba a buscar comprar un refrigerador. Y bueno, pasa que en la noche, pues estábamos dormidos y escuchamos mis hermanitos y yo, bueno, mi hermano más pequeño a veces se acostaba con, con mis papás, ¿verdad? Y bueno, pues estábamos dormidos. De repente empezamos a escuchar pisadas. Y eso sí se los voy a decir. Se oían pisaditas como, no sé si le han puesto un cascabel a un gato. Se oía así como que alguien pisaba. Y mi hermanito, o sea, me abraza, ¿verdad? Y yo también, y nos tapamos y oíamos que alguien corría y se salía del cuarto. Y bueno, pues era todo, ¿verdad? Los que escuchamos no nos quisimos parar ni nada. Y bueno, pues resulta que todo bien. En la mañana que nos para mi mamá de un jalón de pelos. Así, directamente nos para de un jalón de pelos. Bueno, resulta que nos dice que por qué hicimos eso, que cochinos, que... Bueno, pues nosotros hicimos qué, ¿verdad? Y sobre todo yo era el mayor, pues a mí me llovía más. Bueno, vamos y vemos que había un desastre en la cocina. Había pan que habían comprado mis papás. El pan, la bolsa rota. Pedazos de pan tirados. Con mordidas chiquitas, ¿verdad? Y obviamente, pues, ¿quién más puede morder chiquito? Más que un niño. Y frutas mordidas. Jugos abiertos. Un verdadero desgarriate. Y bueno, pues no, a mí me suenan bien feo. Y yo le digo a mi mamá que yo no fui ni nada. Y bueno, pues pasa eso. Ese mismo día mi papá llega con un refrigerador. Guardan las cosas y bueno, pues otra vez a comprar cosas. Y bueno, pues al día siguiente, mi hermano, eso sí no me toca a mí, mi hermano, ya estábamos otra vez los tres juntos. Y mi hermanito dice que en la noche, bueno, que alguien pasó corriendo encima de nuestro colchón. Que sintió como si un niño pues pasara corriendo arriba de nosotros. Yo en serio no sentí nada, pero mi hermanito y estaba chiquitito. Él le decía a mi mamá que alguien corrió arriba, que nos pisó. Yo no me acuerdo, pero bueno, pasa de que, bueno, pues obviamente ya sentíamos algo raro. Pasa de que mi papá nos comenta a los 2 días o 3, ya tenemos como menos de una semana. Y él dice que bueno, pues encuentran otra vez cosas abiertas. Y lo primero que piensa mi papá es de que eran ratas, así de sencillo. Dice, no, han de ser ratas porque, pues, nos habíamos dormido creo que con mi papá y mi mamá en su cuarto. Habíamos visto una película, compraron una televisión, ya saben, esas redondas. Y pues nos quedamos dormidos. Y resulta que mi papá al levantarse en la mañana ve que otra vez hay cosas, el refrigerador abierto, panes mordidos, fruta mordida. Mi papá dice, ha de haber una rata, o hay ratas aquí. Por eso se oían ruidos en la cocina, cosa que yo pues honestamente nunca oí. Pero mi mamá empieza a decirle a mi papá que algo pasa en esa casa, que se oyen pisaditas y que se oyen ruidos en la cocina. Mi papá dice, es una rata, a esas ratas, voy a ponerles trampas, ¿verdad? Y mi mamá, no, pobrecitas, se van a morir y que pues les va a pasar algo feo. Y ocurre que mi papá dice, no, mira, hay unas trampas que él acaba de ver, que los animalitos pasan y se quedan pegados, ¿verdad? Y bueno, resulta que habían visto afuera en otra casa, así en la basura, una trampa que tenía una ratota, de esas que se pegan, ¿verdad? Que van quedando y se pegan. Y dice mi papá, pues
pues, ha de funcionar, va a la ferretería, compra varias trampas y las pone en las puertecitas que había, ¿verdad? O a lo mejor salen de la cocina integral. No se veía que tuviera hoyos, pero mi papá decía que las ratas caben donde sea. Y resulta que, bueno, pues pasa de que otra vez nos quedamos con mis papás. Eso ha pasado un sábado, el domingo nos quedamos con mis papás de nuevo. Y resulta que no era tan noche, estoy hablando que eran como las 9 de la noche. Y de repente empezamos a escuchar ruido en la cocina. Se oía como si aplaudieran así, tas, 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 tas. Y primero pensamos que era un sonido y después escuchamos dos sonidos, como si hubiera dos atrapados. Y obviamente mi papá y mi mamá dicen, ay, ya cayeron las ratas. Mi papá agarra un recogedor de esos pues, para recoger con la escoba y le quita el palo, era de rosca, y agarra el palo y vamos a la cocina. Va mi papá y mi mamá y dicen, no las mates, nomás sácalas. Y bueno, pues resulta que mis papás van a la cocina y ahí vamos, bueno, voy yo y mi hermanito atrás de chismosos a ver qué ocurría. Y miren, vimos, se los puedo jurar, dos hombrecitos como de menos de 1 metro, no, mucho menos, como medio metro, o sea, no el que baila en el sonido pirata, no, como de 50 centímetros, uno que traía pegada la trampa en lo que viene siendo pues el trasero, y el otro jalándole la trampa, como que uno ya había zafado al otro y el otro estaba a punto de liberarse. Mi papá al llegar a la cocina y prender el foco, vemos esos hombrecitos, ya habían abierto la alacena, ya habían abierto el refrigerador, y mi mamá pega el grito, pero el grito fuerte. Y mi papá obviamente también, yo nunca había escuchado a mi papá, le decía, ay, 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 y bueno, pues nosotros nos quedamos pasmados y vemos cómo se logran zafar de la trampa y rápidamente corren, abren la puertecita de la cocina integral y se meten adentro. Puedo describirlos como unos hombrecitos muy raros, muy pequeñitos, estoy hablando de menos de medio metro, todos arrugaditos, con ropita, no sabría decirles, como muy viejita, como si fueran títeres. Mi mamá en ese rato le dice a mi papá, yo no quiero vivir aquí, hazle como quieras, vámonos ya, vámonos con tu familia, vámonos esto. Y mi papá le decía que no, que porque estaba barato, que iba a bendecir la casa. Y pues ya sabrán, mi mamá, eran las 9, 10 de la noche, ahí lo pescó hasta que nos quedamos dormidos. Y al día siguiente mi papá nos dijo, vámonos, nos regresamos con mis tíos unos días y después conseguimos otro lugar. Y bueno, pues creo que eso es lo que más fuerte nos ha tocado. No nos tocó ver otra cosa, de hecho, pues creo que fue suficiente. Y bueno, pues ojalá cuenten esta historia, les mando un gran saludo. Y bueno, pues ahorita nosotros ya estamos establecidos, ya tenemos descendencia aquí en Matamoros, Tamaulipas. Y bueno amigos, ¿qué les pareció esta historia? Fíjense que en todo lo que es el noreste, en todas partes, se habla de estos seres pequeños. Bueno, pues dicen que para atraparlos hay que hacer muchísimas cosas. Una cinta roja decían, no, pero no creo que también era para las brujas. A lo mejor las cintas rojas aguantan más. Pero bueno, ¿quién hubiera pensado que una trampa para ratas pudiera funcionar? Yo honestamente, yo más que espíritus o algo así, pienso que son seres de la tierra, seres terrenales, que obviamente por la expansión de los terrenos y la población, pues tarde o temprano nos juntamos con ellos. ¿Qué piensan ustedes? Dejen su comentario, amigos. Ya saben que estamos para servirles. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.